Está conectado con nosotros Martín Zurita, él es titular de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires, que nos trae un poco cómo está iniciando este ciclo lectivo y también sobre este punto también decíamos, en qué contexto económico. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Hola Rocío, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, en provincia de Buenos Aires recién este viernes, ¿no? Deberían comenzar las clases. Sí, en provincia de Buenos Aires el viernes 1 de marzo comenzarían para todos los niveles educativos, en nivel inicial y nivel primario y secundario, así como, bueno, un tercio del país tenía planificado el comienzo del ciclo lectivo para el día lunes que pasó. Uh-huh. Bueno, en tu caso vos representás la educación privada, pero me imagino también estarás al tanto, ¿no?, de la situación en cuanto a la parte pública en provincia de Buenos Aires y este conflicto, ¿no?, que hay también, que se intensificó incluso con las noticias recientes de la quita de fondos. Sí, por supuesto. Con respecto a lo que es el paro que convocó CETERA, bueno, no nos tocó a nosotros por el tema del comienzo el 1 de marzo, y en el sector privado generalmente es muy baja la adhesión al paro, ¿no? Uh-huh. Siempre los promedios son entre 2 y 3%, o sea que no se refleja esta problemática en nuestro sector, pero sí, por supuesto que estamos al tanto de lo que están de las discusiones nacionales y específicamente de nuestra provincia. Contanos vos, Martín, desde dentro, ¿no?, justamente del sector, ¿por qué pasa eso en relación a la educación privada y a la educación pública? ¿Por qué tantas veces, es tan poco ese porcentaje que vos recién mencionaba adhiere a las medidas de fuerza? Bueno, en principio porque no hay un porcentaje muy alto de sindicalización uh-huh. en el sector de gestión privada, ese es un dato importante. Y segundo, porque vos tenés la mediación de un representante legal, de un propietario, que tenés llegada directa. Entonces, cualquier dificultad o cualquier problemática, bueno, uno tiene la posibilidad de solucionarla dialogando, conversando de una manera más directa que de repente el Estado, donde, bueno, y sobre todo un Estado como la dimensión de la provincia de Buenos Aires, con una cantidad de escuelas tan impresionantes, el tercer uh-huh. sistema más grande de toda América Latina, entonces se hace más dificultoso, ¿no? Y no hay una tradición en lo que es la enseñanza privada de realizar paros. ¿Qué está pasando en el inicio de este ciclo lectivo? Me imagino que ya tienen un recuento en cuanto a las matrículas, cuántos chicos van a comenzar este viernes, ya sea en la parte pública que recién conversábamos o incluso en la privada. ¿Qué pasó con esos números? Si se redujeron, ¿no?, respecto a lo que fue el inicio anterior, ¿no?, el inicio del ciclo lectivo del año pasado. Nosotros hicimos un relevamiento a fines de noviembre y en diciembre, donde ya teníamos las prematriculaciones, uh-huh. y no vimos un cambio. Nosotros tenemos en privada 1,5 millones de alumnos matriculados en 6.300 escuelas en todo el territorio bonaerense. Uh-huh. Y no vimos una migración de escuelas privadas a escuelas de gestión estatal. Sí vimos dentro de las escuelas privadas un corrimiento de familias que enviaban a sus hijos a una escuela de cuota mayor, pasaron a una cuota media y de una cuota media a una cuota más baja de escuelas subvencionadas al 100%. Vamos a ver, en la semana que viene relevaremos nuevamente si estos números sufrieron o si esta tendencia sufrió alguna modificación en los últimos 3 meses. Eso lo veremos, no te lo podría decir ahora, pero sí detectamos claro. esa tendencia de cambio de una migración, claro. Una migración, un ajuste también para las familias en este sentido. Y en ese contexto también mencionábamos, ¿no?, esta medida anunciada para aquellos que tengan chicos en edad escolar grandes e incluso hasta nenes de 45 días, ¿no?, que en ese caso ya vayan a guardería. Todos, si cumplen con los requisitos, pueden acceder a este beneficio. Sí, la verdad que eso es una buena noticia para la clase media tan golpeada, y sobre todo si estamos hablando de escuelas privadas. Bueno, acá hay un tema muy importante, esto que te decía de ir pasando de una cuota más alta a una cuota media y una cuota media a una cuota baja. Uh-huh. El problema está en ese último eslabón, ¿no?, que tendría que pasar a escuela del Estado, por lo que significaría para la familia y para la escuela también. No te olvides que
el año pasado nosotros hicimos desde AIEDBA y desde la Junta Nacional de Educación Privada un relevamiento y 200 escuelas manifestaron su grave situación económica, 30 de ellas que si la situación continuaba así iban a cerrar, de hecho cerraron. Se sumó una escuela con 3 niveles la semana pasada en San Fernando. Por lo tanto, si las escuelas no tienen matriculación, bueno, la situación se complica mucho. Por eso esta ayuda, que todavía no conocemos los detalles, pero que sí iría a la clase media, no a los 3 millones de alumnos que asisten a escuelas privadas en Argentina, pero sí en aquella franja donde más necesitan, bueno, un incentivo económico para poder sostener las cuotas. ¿Qué pasa con los valores de esas cuotas, justamente? ¿Qué aumento, lo conversamos con vos incluso una vez, ¿no? ¿Qué aumento tuvieron de forma interanual y también respecto de lo que es la inflación? Bueno, nosotros el año pasado tuvimos 140% de aumento. Este año nosotros habíamos anunciado para marzo un aumento del 30% tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires, pero ayer hubo otra autorización para las escuelas que reciben aporte estatal del 20% más en provincia y 10% más en la ciudad, lo que totalizan 50 en provincia de Buenos Aires, 40 en ciudad de Buenos Aires, porque en el mes de enero y febrero hubo 2 aumentos salariales a los docentes. Y entre el 80 y el 90% de la conformación de la cuota de un colegio privado tiene que ver con los costos laborales. Por eso tenemos una incidencia directa cada vez que hay paritaria en la cuota, ¿no? Y no podemos dar una previsibilidad a las familias que nos preguntan permanentemente cuánto va a salir la cuota el mes que viene. Lamentablemente no lo podemos determinar. Bueno, hay una diferencia también, Martín, ¿no? Dentro de la educación privada respecto de las instituciones que sí reciben ayuda estatal y de las que no. El aumento en ese caso se da de forma distinta también. Ustedes tienen que pedir autorización, sí. Las que están subvencionadas por el Estado tienen que pedir autorización. Exacto, las escuelas que reciben aporte estatal, que son el 70% de la totalidad, hay 14.000 en la Argentina, 10.000 aproximadamente, están fuertemente reguladas y solamente pueden aumentar la cuota si cada uno de los estados provinciales y la ciudad de Buenos Aires lo autoriza, que a veces eso genera un problema porque hay un delay entre lo que se autoriza y lo que realmente deberíamos pagar nosotros en salarios. Y después tenés 4.000 escuelas, el 30% restante, que no tienen aporte estatal, cuyos aranceles se determinan de manera libre teniendo en cuenta los costos operativos de funcionamiento de esa institución. Bueno, me imagino, bueno, lo decías vos recién, Martín, ¿cuántos aumentos suele haber en un ciclo lectivo normal? 2, 3, ¿no? Tal vez con no un nivel tan alto de inflación como el que estamos viviendo. Totalmente, 3 como mucho, ¿Y era lo que veníamos teniendo, pero digamos, lamentablemente, sí, el año pasado tuvimos todos los meses y en el 2022 de 10 meses, 8 tuvimos aumento, realmente venimos con ya, este es el tercer año de una escalada muy importante que afecta a la familia porque no te aumenta solamente la escuela privada, sino todos los valores de la economía y vos no podés organizar los números. Y también hay un tema, Rocío, que tiene que ver con que muchas familias tienen trabajos formales y sus salarios van acompañando la inflación con las paritarias, pero no todas las familias. Hay muchísimas familias que tienen trabajos informales, que son monotributistas, que son autónomos, que tienen una pequeña pyme, ¿sí? Y que sus ingresos no van acompañando la inflación y, bueno, se encuentran en una situación problemática. De hecho, la morosidad ha crecido. El año pasado cerramos con un 20%. Y vemos a diario estas preocupaciones en muchas familias. ¿Qué expectativa tenés en ese contexto de lo que pueda pasar este año? Digo, además, ¿no? En el medio de lo que sin duda es un ajuste en la lógica para todos los sectores sociales, ¿no? En relación también a todos estos aumentos que vos bien mencionabas. Yo creo que va a ser un año complicado. Esperemos que las variables económicas vayan mejorando y que la inflación vaya descendiendo, ¿no? Porque de eso depende directamente el tema de paritarias y que repercute en la cuota de los colegios, ¿no? Pero bueno, también vos tenés servicios que aumentan, tenés cuestiones alrededor que no son solamente la salarial, que impactan en nuestras instituciones, que muchas veces no se ven, y bueno, vos vas a contratar seguros, vas a cargar los matafuegos,
vas a comprar material didáctico, querés hacer una reforma y realmente los valores de los proveedores son muy altos, con lo cual dificultan también nuestra previsión. Así como las familias, nosotros no les podemos dar una respuesta, tampoco nosotros podemos de alguna manera tener un panorama claro de qué es lo que va a pasar y cómo podemos reinvertir en las cosas que necesitamos. Bueno, Martín, veremos cómo finalmente termina transcurriendo este año para el sector. Éxitos este viernes para el comienzo del ciclo lectivo y bueno, también que sea con normalidad, ¿no?, para los estudiantes, tanto de la esfera privada como de la pública y por supuesto de todos los niveles. Muchas gracias, Rocío, nos veremos pronto. Gracias. Gracias a vos.